Bienvenidas y bienvenidos a este primer capítulo de nuestro programa, Cawin, lo que se habla sin apuro. A veces asociamos el Cawin con el chisme, con la anécdota, pero hoy queremos también hablar sobre esa conversación larga, sabrosa, de sobremesa, que mezcla un poco lo político con lo cotidiano, porque estamos convencidas de que para poder cambiar las cosas hay que escucharse y saber escucharse distinto. Y sobre todo también escucharse entre pares, sin prisa, pero sin pausa. Vamos a invitar a personas con experiencia, con trayectoria, con puntos de vista diversos, pero siempre en este lugar. Y en este lugar la confianza es parte de nuestros principios. Una conversación hecha en casa, con respeto y también con ganas de decir lo que muchas veces se calla. Y para abrir esta serie de conversaciones tenemos a alguien que sabe de acuerdos, de conflictos y de política en serio. Nuestro senador Wentumilla, don Francisco Wentumilla. Con él vamos a hablar de la polarización del país, del famoso informe para la paz y el entendimiento y de cómo avanzar en serio, no solamente en el discurso, sino también en los hechos. Así que pónganse cómodas, pónganse cómodos, tómense un matecito, un cafecito, un tecito, lo que ustedes quieran, lo que tengan a mano. Aquí empieza Cawin, lo que se habla sin apuro. Senador, muchas gracias por estar hoy con nosotras, con nosotros. En este primer episodio queríamos partir con alguien que haya estado en muchos lugares de la política y sabemos que usted ha estado en todas. Pero que eso no le ha hecho perder de vista lo que pasa acá en el sur, con una mirada también amplia de país. Hoy queremos hablar de la polarización. Es así como iniciamos este programa con la pregunta de ¿qué tipo de polarización ve hoy usted en Chile? ¿Y cómo podemos reconstruir las confianzas sin negar los conflictos reales que existen? Primero que nada, Erika, quiero agradecerte la invitación que tú me has formulado para venir a este primer programa, como dices tú. Y te deseo mucho éxito en este programa. Sé que te va a ir muy bien porque te veo muy activa, como una joven política que tiene mucho futuro. Y por lo tanto, espero que te vaya muy bien, no solo en el programa, sino que en tu trayectoria como actual diputada. Mira, respecto de la pregunta, si tú ves el siglo XX, fue un siglo lleno de conflictos, de guerra. Siempre las sociedades son convulsas. Entonces en Chile tenemos una cierta polarización, pero en general las cosas están funcionando. Tenemos una democracia que no es perfecta, pero que en medio de los ruidos camina. Y tenemos una situación en general que tiene muchas deficiencias, pero que en general va transitando adecuadamente, a mi juicio. Eso no quiere decir que no existan los problemas de pobreza, de desigualdad, de racismo, de clasismo, de exclusiones. Pero creo que en medio de eso, Chile está viviendo un proceso que es mundial, que es el surgimiento de los extremos, sobre todo de la extrema derecha, como lo hemos visto en Estados Unidos y en otras partes de Europa y de América Latina. Y entonces no somos ajenos a ese proceso, pero yo creo que eso surge porque ha habido un cambio cultural en lo que era la política antes de que surgiera este mundo globalizado del Internet. Y porque además en Chile creo que somos tributarios de que no tenemos los consensos después de la dictadura. Entonces Chile no ha logrado generar un consenso respecto de ciertas cosas, como por ejemplo tener una carta que fije las reglas del juego, como es una constitución, con 2 procesos fallidos. Y nos falta mucho por la intolerancia de no llegar a grandes acuerdos respecto a las estructuras en Chile, salvo algunas cosas que podemos nombrar como por ejemplo la reforma de pensiones. Pero ¿cuánto tiempo duró eso? Claro. Entonces yo digo que tenemos polarización, pero no me asusta este tema, porque creo que en medio de lo que está viviendo hoy día el mundo, con guerras y con conflictos, navegamos con problemas, pero creo que navegamos. Eso
Eso es lo importante. Yo por lo menos tengo esa visión no tan pesimista respecto de lo que estamos viendo. Lo que pasa es que la política en sí misma es una actividad dura entre los seres humanos, porque la política se trata de responder a la vieja pregunta de cómo debemos vivir los seres humanos. Entonces, que esa pregunta la formulaba Platón. Decía, ¿cómo debemos vivir? Bueno, nadie tiene la receta, pues hay múltiples recetas dependiendo de los puntos de vista. Entonces, cuando se confrontan esas visiones respecto al tipo de sociedad donde salen las polarizaciones, las divergencias. Entonces, la democracia es un sistema que te permite procesar las divergencias, buscar los acuerdos, y si no hay acuerdos, bueno, tenemos la regla de la mayoría, tenemos votando, tú lo ves en el Congreso, ¿no? Ahora, el ideal es superar esa dicotomía y generar el máximo acuerdo posible, pues tiene más apoyo. Pero bueno, eso es lo que cuesta, ese es el arte de la política. En ese mismo sentido, usted también ha dicho que no debe reducirse esta polarización hacia la confrontación. En un país donde muchas veces se asocia este tipo o se asocia el llegar a acuerdos con el renunciar a principios o a valores o a defensas de ciertos temas. ¿Cómo se sostiene el valor de los consensos sin perder de vista las convicciones profundas? ¿Qué significa llegar a acuerdos sin vaciar de contenido la política? Ahora, yo creo que cada ser humano tiene una cierta formación y ciertas ideas que iluminan tu vida. Hay personas creyentes, por ejemplo, que ven en la religiosidad una manera. Hay otras personas que no lo son. Hay personas liberales, hay personas más conservadoras. Pero lo que sí yo exijo es que la gente que se dedica a la política tiene que tener ideas y tiene que tener formación política. Tiene que tener una adecuada interpretación de la vida, de la historia, y conocer la historia de su país, la historia del mundo. Acá en la región de la Araucanía, conocer la historia del pueblo mapuche, que es un actor importante en nuestra región. Entonces, cada uno tiene su visión del mundo y de la vida. Ahora, uno le puede imponer al resto sus ideas, o el resto te puede imponer sus ideas a uno. Esa es la sabiduría de distinguir dos problemas que hay que evitar. Hay que evitar el subjetivismo y el voluntarismo. El subjetivismo significa que tú crees en tu verdad y que todos los demás están equivocados. Entonces, cuando tú piensas eso, dices, yo tengo mi verdad, el resto está equivocado. Y el otro piensa lo mismo, entonces no hay ningún punto de encuentro. Y no todo el mundo tiene toda la verdad, forma parte de la verdad. Y el voluntarismo es pensar que basta que uno quiera las cosas y se arreglan. Bueno, eso le pasa a muchos dirigentes. Cuando te piden cosas y a los diputados y a los senadores nos piden, piensan que uno va arriba y pidan más plata y se la van a dar. Y no es así. No es así. Y tampoco tú solucionas los problemas así por arte de magia. Lo que no significa que uno tenga que luchar. Exacto. Porque uno tiene que luchar, movilizarse. Y ahí está, digamos, bueno, la lucha de los pueblos contra las injusticias. Pero no es automático esto. No hay milagros en la vida. Entonces yo creo que conjugando eso, tú puedes practicar la virtud de la tolerancia. En que tú escuchas al otro y acepta que tiene una parte de verdad y tú lo confrontas con tu verdad. Y uno siempre tiene líneas rojas. Dice, mire, yo estoy disponible a ceder, pero esta es mi línea, eso es tenerlo claro. Los límites, claro, como se dice. Claro, porque en definitiva los principios también iluminan tu vida. Ahora, todo eso, el arte de la política, eso es muy difícil, sobre todo cuando uno está en el gobierno, cuando uno está en el poder ejecutivo, en la gestión política, que siempre los gobiernos, digamos, tienen sus problemas cuando hacen la gestión política. Y entonces lo que más cuesta es la gestión política, porque la política es un intangible. Tú encuentras un ministro sectorial y dice, bueno, este construye casas, construye caminos, etcétera, transporte, lo que sea. Pero ahí son puros líos, puros problemas. ¿Cómo resuelves tú un problema cuando se te abran 10 caminos? ¿Qué camino escojo? Cuando surge cualquier tema, acuérdate del caso de Monsalve, que surge ahí de repentinamente. La pregunta es, ¿cómo se reacciona frente a eso? Eso es lo difícil de la política, la gestión política. Sí. De hecho, parte de las cosas que nos tienen que hacer entender que
por eso es el arte de hacer política, no es un manual con instrucciones claras que diga hoy se hace esto, mañana sí, bla. Es. Claro, podemos tener ciertos lineamientos como pautas de lo que está sucediendo, pero todos los días además siempre pasan cosas, entonces hay que saber atender la contingencia con esa rapidez que se requiere, la inmediatez también, sobre todo hoy día, las redes sociales. Todo eso también requiere mucho trabajo, mucha visión de futuro, porque a veces uno se pierde en el hoy con lo del mañana. Claro, no hay en La Moneda un manual de cortapalo. Claro. En que llegó el ministro político y dice, en mi escritorio, ¿dónde está el manual? Como, nada, ahí no existe el manual, porque tú estás resolviendo los conflictos en tiempos reales. Claro. Y si el ministro le tiene que aconsejar al presidente, decirle, mire, presidente, yo creo que usted váyase por aquí o váyase por allá. Y el que menos se equivoca es el que más la chunta en la cuestión. Pues. Claro. Si no, eso es. Y cuando esa polarización tal vez también se instala muchas veces, lo primero que se pierde es la voz del territorio. Cuando vemos todo lo de arriba, perdemos lo que está más desde cerca. En el debate nacional, la Araucanía siempre aparece llena de etiquetas, bien se lo decía yo en un principio. Pocas veces también se escucha con atención lo que sucede acá. ¿Qué efectos cree que tiene esa polarización en cómo se representa a la Araucanía en la política nacional? ¿Y qué cree que no se está queriendo ver en Santiago de nuestra región? Chuta, sobre esa materia hay hartas cosas que decir. Primero, que Chile es un país muy centralista, absolutamente centralista, pero el poder es centralista. En todas partes del mundo, siempre el poder tiende a centralizarlo y a controlarlo todo, en cualquier país del mundo, si tú ves la experiencia. Pero Chile es especialmente centralista porque cuando se crea el Estado de Chile, los patriotas, como se le llama a ese entonces, bueno, tomaron el modelo que había implantado Richelieu en Francia. Y por eso que se llamó intendente, porque Richelieu es el cardenal famoso ese de Francia, nombró en ese país los intendentes. Y esa figura se toma aquí y entonces se instalan en Chile los intendentes, que en el fondo representan al poder central. Claro. Bueno, y los intendentes se acaban de... Recién elegimos los gobernadores acuérdate, por votación popular. Entonces Chile es un país muy centralista. En segundo lugar, la clase política chilena yo la encuentro que es bastante ignorante, porque desconocen la historia de cómo se formó la Araucanía en Santiago. Porque la Araucanía se formó, digamos, no junto con la independencia, sino que se forma como 70, 80 años después. El Estado llegó aquí, digamos, en el año 1880, cuando se funda Temuco. Claro. Entonces, esta es una región muy nueva todavía. Entonces tiene todos esos problemas, desconocimiento del mundo, digamos, centralista, el poder centralizado que hemos tenido siempre como estructura del Estado, y yo agregaría también una gran voluntad de lucha de parte del pueblo mapuche, pero creo que yo todavía no logro entender cuál es el proyecto estratégico de largo plazo que el mundo mapuche quiere, para dónde quiere ir, qué quiere hacer con el Estado, con todo. Ahora, ha tenido capacidad de movilización sin duda, y eso ha ayudado a que los ojos se pongan acá en vista de eso. Que se reconozca que existe algo. Existe algo y existen los problemas. Exacto. Si no hubiera habido esa forma de lucha, probablemente esto hubiera pasado desapercibido, como lo pasó por más de 100 años. Entonces, estos procesos son dinámicos, pero yo encuentro que este proceso de descentralización que nosotros hemos tenido en Chile, con la elección de los gobernadores, todavía está partiendo porque el gobernador, en el fondo, ¿qué tiene como instrumento? Solamente el FNDR, que en la Araucanía, en este caso, tiene algo así como 125.000 millones de pesos, algo por ahí. Ese es el instrumento que tiene en base a los proyectos que hacen los municipios. Pero no tiene mayores atribuciones, no hay una ley de rentas regionales. Yo fui alcalde y fui intendente. Y a mi juicio, los municipios son muy importantes porque es la primera puerta que toca la gente del Estado. La gente tiene un problema al alcalde. Es el Estado cerca de la gente. Entonces, falta también un fortalecimiento potente de los municipios, de los gobiernos regionales, y falta también una cierta identidad concreta de la región. Hay regiones que tienen más identidad que otras.
en la Araucanía nosotros tenemos una sociedad fracturada, porque esta sociedad está entre los colonos que los trajo el Estado de Chile, el mundo mapuche, que no se han podido nunca juntar en un proyecto común. Hay una división. Y yo le decía a los agricultores acá, les he dicho, mire, los hijos de ustedes, ¿dónde se han encontrado con los hijos de los mapuches? Cuando ustedes tienen sus colegios privados y el mapuche estudia en otra parte, los jóvenes. Claro. Entonces no hay una convergencia. Tal cual. Que pudieran conocerse y pudieran, digamos, ver sus problemas y dialogar. Entonces, por eso tenemos una cierta debilidad. Y tampoco hay una cierta convergencia entre la bancada parlamentaria. Claro. En que siempre ha habido intentos de tener una fuerza política de los diputados y senadores y nunca se ha podido lograr porque nos cruzan todas estas divisiones. Por eso tenemos una cierta debilidad. Tal cual. Y tenemos otra fortaleza. Pero en fin, esos son nuestros problemas. Y es parte de la conversación igual que queremos dar. Eso también es parte de lo que yo he visto en el Congreso. Muchas veces hablar desde acá se recibe con desconfianza afuera en el Parlamento, como si tener una mirada desde el sur fuese una agenda un poco oculta. Es así como, ¿cómo hacemos para que esa voz territorial tenga un peso real en las decisiones? ¿Y cuál es la apuesta política detrás de descentralizar en serio? Tengo una difícil pregunta esa, Erika, fíjate, porque yo la experiencia que tengo desde los 90, cuando yo llegué como diputado, y lo tengo hasta el día de hoy, es que siempre los poderes fácticos que hay en todos los partidos y en todas las organizaciones, todo tiende a centralizar. Si tú ves, por ejemplo, las campañas parlamentarias, el acceso a los recursos públicos. Entonces aquí tenemos un poder económico que son las grandes empresas que se meten en política en Chile. En otras partes está diferenciado el poder económico que se dedican a la producción, a la inversión, a la economía. Pero en Chile siempre hemos tenido el mundo de los grandes poderes económicos metido en la política. Claro. Y en el financiamiento de la política, y entonces se te cruzan, y tú lo ves aquí en la región de la Araucanía con los agricultores, claro, las forestales que tienen sus diputados, claro, que tienen sus senadores. Y entonces eso te genera división. Eso te genera una falta de decir, tenemos una sola cara frente al poder central, no la tenemos. Porque estamos, digamos, divididos. Entonces, eso a mí siempre me ha llamado la atención y lo veo también en Santiago. Y por eso que cuesta tanto llegar a los acuerdos, porque todo es defensa de intereses. Entonces, vamos a la ISAPRE, ¿cuánto costó eso? Y resulta que la ISAPRE le habían descontado plata a la gente que no les pertenecía a la ISAPRE. Y después se llega a un cierto acuerdo que no nos deja a todos contentos. Entonces, este país tiene ese tipo de problemas. Yo creo que Chile siempre ha tenido un problema de no lograr grandes acuerdos en su historia, porque tuvimos la guerra civil del 91, el golpe de Estado del 25, la guerra civil del 31, el golpe de Estado del 73, el estallido social, los procesos constitucionales fallidos. Entonces esa es nuestra parte débil, digamos, del funcionamiento de este país. Eso, no quiero ser pesimista, pero esa es mi experiencia. Claro. Podríamos quizás apuntar un poco al cómo podemos aprender a llegar a acuerdos. El informe por la paz y el entendimiento, un informe en el cual usted tuvo un rol primordial, fue copresidente de este espacio de conversación, de diálogo, ayudó también a conducir un proceso que es muy complejo, bien lo decía, es difícil llegar a acuerdos, pero en este espacio se logró llegar relativamente, digamos, en ese acuerdo, y esto también tiene muchas sensibilidades en juego. Sabemos también que este informe no es un informe que traiga una solución directa como la varita mágica y que traiga la solución a todos los conflictos, pero sí, por supuesto, que marca una señal política importante. Desde su experiencia, ¿qué representa este informe? ¿Cree que abre una oportunidad real para avanzar? ¿O teme que se corre el mismo destino de otros tantos intentos que quedaron solamente en el papel? Mira, yo tuve la experiencia de participar directamente en la creación de la ley indígena, que se publica el año 1993. Yo participé de su creación, fui presidente de la comisión que estudió la ley indígena en la Cámara de Diputados.
Pero ese era otro mundo. En ese tiempo se hablaba de identidad y desarrollo. Esa era la esencia de la ley indígena. No había el tema político como hay hoy día. A lo largo del tiempo, este problema de pobreza y de desarrollo y de identidad se transformó en un problema político. Cuando el mundo mapuche ya empieza a tomar una metodología que implica emplazar al Estado al pago de la deuda histórica. Le dijo, mire, usted me arrebató mis tierras, usted tiene que devolvérmela, usted tiene una deuda conmigo. Y eso transforma el problema que era un problema de pobreza, de desarrollo, lo transforma en un problema político. Y entonces ese problema del año 93, hoy día estamos en el 2025, o sea, han pasado 32 años, ha tenido una lentitud en que se compran más o menos 15 predios al año y todos los años hay que pelear la ley de presupuesto. Tenemos 60.000 millones de pesos, todos los años cuesta mucho, puntos más, puntos menos. Entonces todos los años una nueva cueca, tú lo has visto en la dictación de la ley de presupuesto. Y alguien le quiere meter una glosa por aquí, una restricción por allá. Le quieren quitar presupuesto. Le quieren quitar presupuesto y eso significa que con ese ritmo resulta que hemos comprado 230.000 hectáreas que han beneficiado más de 500 y tantas comunidades, pero hoy día tenemos 700 comunidades con aplicabilidad, 1.200 en proceso, casi 2.000. A ese ritmo vamos a demorar 100 años en resolver este tema, un siglo más. Entonces, la lentitud del proceso atenta contra la confianza de la gente, porque la gente ya no le cree, dice que hay una solución, una ley, pero que no camina. ¿Cuánto voy a esperar? Voy a esperar con mis hijos, con mis nietos, y cuando los procesos se demoran ese tiempo, producen el efecto de que la gente deja de creer en las instituciones, deja de creer en el Estado, hay desconfianza, y cuando hay desconfianza, tú no trabajas bien. Entonces dice la gente, no le creo, porque demora ¿cuánto? ¿1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años? Por las aplicabilidades y las compras. Entonces, este nuevo informe, esta comisión, tenía por objeto buscar una negociación entre los actores involucrados, que las comunidades, los agricultores, las forestales, porque ahí está el núcleo del conflicto. Y lo que se logró fue algo bastante notable en el sentido de juntar en tiempo presente lo que se podría gastar en unos 100 años por parte del fisco y decir esto cuesta las 377.000 hectáreas que están demandadas, 4.000 millones de dólares, que es prácticamente un punto más del PIB, del Producto Interno Bruto, sin reforma tributaria, como un fondo financiero. Entonces ahora a la gente se le dice, mire, ahora vamos a acelerar el proceso porque usted, digamos, va a tener a disposición un fondo financiero creado por ley a cargo del Ministerio de Hacienda, donde va a haber plata para que podamos comprar, digamos, esto y no hacer tan lento el proceso. Y si nosotros le damos 6 años para que usted busque un predio en conjunto con la agencia de reparación, y si después de 6 años no encontró un predio, bueno, le entregamos la plata para que usted siga por su cuenta buscando un predio que comprar, o a menos que usted quiera otra forma de reparación que establece el convenio 169. Entonces la idea es acelerar el proceso y que la gente no esté esperando indefinidamente y que a esta generación el Estado le pueda reparar. Ahora, lo nuestro fue una recomendación y ahora le corresponde al gobierno, y al que venga, implementar esto. ¿Irá a funcionar esto? Yo deseo que funcione, pero no sé cómo se va a mover el mundo político. Esperemos que funcione. Siempre uno siempre tiene una interrogante Claro. de si la gente va a comprender este proceso y si el mundo político lo va a implementar. Claro. Tengamos confianza que va a ser así, pero no es fácil ni sencillo el problema. No, nunca ha sido fácil ni sencillo tampoco. Nunca ha sido fácil. También han habido críticas en torno a este informe. Se ha dicho que no es suficiente por distintos sectores. Algunos dicen que es demasiado moderado, otros también critican por el otro lado de que no tiene la firmeza necesaria para la situación de la violencia rural. Pero usted conoce en terreno las tensiones que hoy tiene nuestro territorio, la Araucanía principalmente. Sí. ¿Dónde cree que está el equilibrio posible? ¿Qué es lo que el informe busca movilizar políticamente? Mira, en torno a tu pregunta hay varios temas. Un primer tema es que si el mundo mapuche
entiende y valora bien lo que es la política. Yo digo que la política está en la esencia de la cultura mapuche. Así es. Porque después de la guerra con los españoles nosotros llegamos a un acuerdo del año 1641 con el Parlamento de Quilín. Nos reconoció la frontera en el Biobío y se vivieron más de 200 años de paz con 28 parlamentos que se hicieron. Ahora, esos parlamentos están reconocidos en las Naciones Unidas. Hay un gran informe jurídico en virtud del cual esos parlamentos se reconocieron. Era una cosa de diplomacia. Y eso fue lo más político que ha hecho el pueblo mapuche. Eso es la política, digamos. El conversar, el dialogar y buscar y solucionar los problemas. La ley indígena es fruto de la política. El convenio 169 es fruto de la política. Entonces, el mundo mapuche tiene que entender de que la política es gradual. No existen milagros. Si alguien me dice una fórmula en virtud del cual en un año se devuelven 377.000 hectáreas, yo digo, deme la receta. Otros me dicen, ¿y por qué no se hace una expropiación? Bueno, en la ley indígena del año 93 ya hablamos de expropiación, pero no estuvieron los votos. La derecha no estuvo nunca dispuesta, ni en esa oportunidad, ni ahora, porque la expropiación requiere ley. Se requieren los votos. La expropiación es una compra forzada, pero no existe, digamos, la voluntad política de la derecha de acceder a una expropiación. Entonces, yo digo, no existen milagros en esto. Entonces yo creo que el camino es siempre avanzar y no retroceder. Y si uno ve la larga lucha del pueblo mapuche, yo creo que gradualmente hemos ido recuperando. Hemos recuperado en estos 30 y tantos años 230.000 hectáreas, más algunas hectáreas fiscales que hay por ahí también. Entonces yo digo, ahí hay un diseño. Vamos a avanzar con gradualidad, pero vamos a avanzar. Ahora, pensar en un enfrentamiento con el Estado chileno, con lo que existe hoy día en el mundo de la tecnología y el avance y el armamento que existe y todo eso, bueno, eso es estar fuera de la realidad, digamos, simplemente. ¿Qué pasos concretos entonces deberían venir ahora para que lo que se plantea en este documento no se quede solamente en ese documento, en el papel escrito? ¿Y qué tipo de voluntad política se necesita por parte de todos los sectores? Yo primero he visto una actitud positiva de parte del gobierno del presidente Boric, en cuanto él inmediatamente dijo, miren, el gobierno lo va a poner en marcha esto. Y la primera decisión, que es la decisión correcta y la que yo siempre he dicho en esto, es que tiene que haber una consulta a las comunidades mapuche. Y yo le pido a las comunidades mapuche que lean el informe, que lo estudien ellos mismos, con sus dirigentes, con profesionales, con asesores, que hay en el mundo mapuche todo tipo de asesores y en el mundo chileno también, y entonces lo procesen adecuadamente y entonces la consulta sea un gran espacio de diálogo para aceptarlo o rechazarlo, pero es una decisión política. Y si se rechaza tiene que saberse que volvemos a foja cero. Así es. Pues si se rechaza la pregunta es ¿qué es lo que sigue después de eso? No tenemos nada más. No hay nada. Claro. Entonces, ahí hay una voluntad política que el presidente, yo lo valoro eso. Y hemos visto que la derecha empezó a reaccionar sin leer el informe. Y yo lo dije públicamente, que una candidata presidencial dijo que no y no había leído el informe. Y varios hicieron lo mismo. Entonces se requiere también voluntad de parte de todos si es que queremos, digamos, responder a esos 7 votos que mayoritariamente representaban a todo el espectro político de avanzar en esto. Pero lo primero es la consulta. Entonces yo digo, vamos a la consulta y después de eso vamos a tener más despejado el panorama. Ahora tenemos elecciones presidenciales a fines de año y eso va a significar una nueva jefatura de Estado. Entonces, pensemos bien el proceso que viene. El escenario que viene con las elecciones presidenciales y parlamentarias. Aquí tenemos 16 parlamentarios. Hay 13 parlamentarios de derecha. Entonces yo le digo al mundo mapuche, bueno, entonces, vamos a seguir en lo mismo. No, pues, ellos tienen que saber quién está a favor de los intereses del pueblo mapuche y quién no está con esos intereses. Entonces yo creo que la gente tiene que tener conciencia de eso. Entonces yo, con los años que tengo y todos los cargos que he tenido y todo,
Me lo voy a echar su retada a los Peñis también para que entiendan. Sí. Igual, usted había tomado un punto muy interesante en el inicio de esta conversación, hablaba de la ignorancia de la clase política. Muchas veces también nos confundimos y decimos, con el mismo proceso constituyente hubo quienes criticaron a la gente por haber votado en contra del primer proceso constituyente y decían la ignorancia del pueblo. Yo lo escuché, no lo dije yo, pero sí lo escuché en algunas personas que me rodeaban. Pero aquí usted ha mencionado que hay personas del sector político, una candidata presidencial que dijo que no iba a aprobar el informe pese a que no lo había leído. Entonces, hablamos también de la ignorancia de la clase política, porque es fácil culpar al resto de las cosas que no funcionan, pero a la hora de los cubos, como se dice coloquialmente, también es importante ver la opinión que tienen estas personas, que son las que van a posiblemente decidir el futuro del país. O sea, si esa candidata presidencial llegase a gobernar y dice que no leyó un informe, habla de su ignorancia total, habla de que no tiene ni siquiera el ánimo de querer aprender algo distinto o algo nuevo para poder convivir con esta diferencia. Bueno, a eso me refiero yo con que los Peñis y la Damián tienen que entender esto que está explicando Erika, digamos. En ese entonces, ¿dónde están nuestros intereses? ¿Dónde está tu tesoro, está tu corazón? Bueno, entonces entendamos eso para los efectos de votar adecuadamente, digamos, en las elecciones parlamentarias y presidenciales. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Usted representa una generación que ha vivido procesos muy intensos, desde la dictadura, la democracia, hoy día mismo. Esto con gobiernos de coalición, desafección. Quienes venimos después heredamos también parte de ese legado, pero también mucho de las frustraciones que vienen de ese legado. ¿Qué cree usted que sí se ha transmitido bien entre generaciones y qué cree que ha quedado en deuda? Bueno, la deuda, yo creo que del mundo mapuche es entender el rol que tiene la política. Los avances que ha tenido desde que se hizo la usurpación hace más o menos 150 años a la fecha. Hablemos de 1880 a la fecha. Casi como la vuelta de la esquina, fue ayer. Estamos hablando de nuestros bisabuelos, tal vez, ¿no? No es una generación tan lejana como... Claro. Entender, digamos, el rol que tiene el Estado y que tiene la política. Yo creo que esa es una deuda pendiente que tiene que aprender el mundo mapuche. Y tener sentido estratégico y táctico. Yo siempre le he dicho a los Peñas, a los Lamien, mire, con la votación que existe acá en la Araucanía, ustedes deberían tener 2 o 3 diputados, un par de senadores. La unidad es fundamental. Si hay una dispersión en ese tipo de materia, digamos, pierde fuerza. Yo no digo que todos piensen igual, porque en ninguna sociedad existe la unanimidad. Que todos piensan igual. No, pues esto no es un regimiento. Las sociedades son dinámicas, hay distintas visiones. Pero tú tienes que tener una cierta cuestión sustancial de qué es lo que tú quieres para tu pueblo, cuáles son sus intereses estratégicos. Y entonces tener unidad para tener fuerza, para tener poder, en este caso poder político. Porque poder económico no tenemos, poder social tampoco, poder militar tampoco, poder intelectual estamos teniendo cada día más, hay muchos intelectuales. Y es lo que más fortalecido tenemos. Exactamente, entonces tenemos que tener poder político. Pero entonces a lo menos, bueno, tengamos cierta estrategia común. Esa yo creo que es una deuda. Si el mundo mapuche pudiera tener mucho más poder, porque ha tenido poder de movilización. Claro. Y tú empujas, pero ese poder de movilización después tienes que transformarlo en poder político, claro, que es donde se toman las decisiones. Porque tú te movilizas en la calle, pero las decisiones no se toman en la calle, exacto, se toman adentro de los edificios, exacto, donde convive el poder. Tal cual. Pensando también hacia el futuro. Hoy hay muchas personas jóvenes que miran la política con mucho recelo. Eso lo hemos visto también en las mismas universidades. Algunos jóvenes no quieren movilizarse, hay cierto recelo, desconfianza en la política. Ven esto como un espacio de promesas vacías, bien lo decía usted también. El hecho de que hayan habido tantos compromisos que no se han cumplido genera desconfianza porque son promesas vacías finalmente. También lo ven como gente que pelea sin sentido, o lo ven como peleas sin sentido, pero también hay quienes quieren disputar el rumbo del país desde ahí. ¿Qué cree que necesitamos recuperar o reinventar
para que la política vuelva a ser un espacio creíble y deseable? Mira, esencialmente el afecto de la gente es la credibilidad en la persona que hace política. Si la gente no cree en ti, o no cree en mí, o no cree en el diputado, en el senador y todo, entonces la cosa no funciona. Entonces lo primero que tú tienes que lograr es que la gente crea en ti. Y para que crea en ti, entonces tiene que haber una consecuencia entre lo que tú dices y lo que actúas. Tiene que haber consecuencia entre decirle la verdad a la gente y no mentirle, no engañarla, sino que jugar con la verdad. Si la gente ve esa consecuencia, aunque tú no tengas grandes logros, pero te ven que tú juegas con la verdad y eres creíble, genera lo que se llama la confianza. Las sociedades funcionan en base a la confianza. Y hay mucha literatura sobre esa materia, porque hay autores que dicen que en realidad las cosas casi no existen, sino que todo es un problema de confianza. Como dice, tú crees que un papel que se llama dinero, puedes comprar cosas. Cuando todos creen en eso, bueno, se transforma. Funciona el sistema económico. Claro. Y la política funciona bajo lo mismo. La gente tiene que tener credibilidad en los actores políticos. Y otro factor, que fruto también de mi larga experiencia en esto, es que es fundamental la preparación política, digamos, del diputado, del senador, del ministro. El presidente Lagos me decía alguna vez, mire, dice, el ministro que no se formó políticamente anteriormente es muy difícil que como ministro se pueda formar. Por eso se buscan personas con experiencia, porque el ministro después no tiene tiempo, está todo el día ocupado. Y cuando uno se forma tiene que tener tiempo para leer, claro, y para estudiar. Entonces, si uno se forma puede conocer los problemas. Si conoce los problemas puede tomar mejores decisiones, y si juega con la verdad, la gente va a creer en ti. Yo creo que por ahí va la actuación de las nuevas generaciones de jóvenes, hombres y mujeres políticos del mundo mapuche, donde tú juegas un rol muy importante, porque yo entré en el año 90 y ya estoy de salida de este mundo, y tú has ingresado recién, entonces tienes un rol muy importante de vanguardia, porque pueden venir más jóvenes y el ideal es que vengan más, y tengamos una bancada muy potente. Pero no es fácil este mundo, es muy difícil porque hemos tenido muchas frustraciones a lo largo de estos años que se recuperó la democracia y no hemos logrado tener, digamos, una cierta potencia. Entonces ahora, claro, yo me siento más acompañado con la presencia que tú llegaste. Entonces creo que tienen una buena tarea para poder consolidar estos logros, digamos, de ser una nueva punta de lanza como son los jóvenes, que van abriendo el surco del progreso y de las esperanzas de las sociedades. Los más viejos aportamos la experiencia de vida y la calma que nos dan los años, pero las sociedades funcionan en base a esa tranquilidad, pero también a esa pujanza que te mueve las cosas. Entonces ese es el rol de los jóvenes. Y bueno, en la cultura mapuche también hay una dualidad ahí entre los roles, abuela, abuelo, anciana, anciano, mujer joven, hombre joven. Eso también significa un conjunto de experiencias y aprendizajes para poder formar sociedades. El kimun de los antiguos también, y esa gana de querer cambiar las cosas de los jóvenes hace el complemento perfecto para que podamos avanzar en conjunto. Exactamente, eso es. Me ha salido, pero me ha tenido muy apretado, que tantas preguntas que pero ya estamos casi. Y bueno, si algo nos deja claro también este informe, es también su trabajo, y que esta no es una conversación cerrada. ¿Ve usted en las nuevas generaciones un liderazgo posible para conducir los cambios que la Araucanía necesita? ¿Qué tipo de compromiso cree que se requiere hoy para hacer avanzar esa agenda de transformación desde el territorio? Mira, lo primero es tener una decisión. Cuando tú tomas una decisión, una opción de vida, y la tienes que tomar con todo. Esto no vale las medias tintas. Yo, por ejemplo, antes de ser diputado, estuve 20 años ejerciendo la profesión de abogado en tiempo de la dictadura. Yo me decidí por la política
Y hago un balance y digo, me gusta más la política que ser abogado, donde tendría toda la tranquilidad del mundo con mi oficina. Nadie lo molestaría. Nadie estaría muy tranquilo, ahí me iba muy bien. Entonces, si los jóvenes quieren incursionar en este campo, tenemos que decirle que esta es una actividad difícil, compleja, desafiante, pero al mismo tiempo de mucha satisfacción, porque el arte es la política de interacción con la gente y sus decisiones que le afectan a la gente, a los jóvenes, a los viejos. Entonces tú dices, estoy contribuyendo a tomar una decisión que va a afectar la vida de millones de personas con mi granito de arena. Y sobre todo en esta región y en esta conformación sociológica que tiene esta región entre el mundo mapuche, que tiene miles de años acá, y que el mundo mapuche, bueno, hace 600 años estaba guerreando con los incas, y el Estado chileno todavía le faltaban 400 años para aparecer. El Estado chileno aquí es muy nuevo en comparación con toda la vida que hemos tenido los mapuches. Entonces ese joven se mete a este mundo distinto, moderno, computarizado, con internet, globalizado, tiene un desafío. Y lo primero yo le digo, decídase. Y si decide, fórmese. Y si se forma, escuche. Y póngale Nehuen. Eso. Y le va a ir bien. Qué buen consejo. Y bueno, hablábamos del Cawin. Muy bien. La parte que más nos gusta. Ya. Lo que queríamos llegar, también en este programa creemos que la política se construye desde lo cotidiano, desde el día a día, desde el hacer, desde los cawines también, pero de esos buenos cawines. Esos que se comentan en la sobremesa, esos que revelan a veces algo importante, aunque sea en voz bajita, bajo tono, decía mi abuelo, pero siempre cerramos también con una pregunta un poco más personal. A usted que le ha tocado esta larga trayectoria y ha vivido tantos espacios de su vida en distintas instituciones y en distintos cargos, desde La Moneda, desde su rol como intendente, desde su rol como alcalde, como diputado, como senador. ¿Hay algún momento dentro de su trayectoria política que sea quizás una conversación, una anécdota o un gesto inesperado de pronto que no se haya sabido públicamente y que hoy día sí se pueda contar, digamos, como que para usted resuma algo importante sobre lo que es hacer política desde el sur? Mira, tengo varias cosas. Pero, por ejemplo, me acuerdo en los primeros años de la democracia, cuando empezó aquí en la Araucanía a llegar la metodología de usar la violencia, digamos, como manifestación. Yo me acuerdo que siendo diputado fui invitado a La Moneda, en el Ministerio del Interior, a un almuerzo con los ministros, sus secretarios, respecto a este tema. Y entonces, en la conversación, alguien dice, oye, pero si en realidad son 4 o 5 las comunidades, digamos, que están en esto. Pero tenemos como 3.000 comunidades, digamos, que no están en esto. Entonces, digamos, ¿para qué? Digamos, dimensionemos el tema ese. No es tanto. No es tanto. Entonces, yo digo, ¿quieres conocimiento grande de los procesos sociales? Porque siempre los procesos sociales es un grupo de vanguardia el que lidera todos estos movimientos. Pues si tú ves en la universidad con los paros, entonces pues hay 100.000 estudiantes y son 5.000 los que se movilizan. No significa que los 95.000 estén en contra. Siempre hay un grupo más adelantado que va adelante la cosa. Así son los movimientos sociales. Así fue la independencia de Chile con los españoles, un grupo chico, siempre es así. Entonces digo, ¿qué desconocimiento? Pensaba yo. Pero mi respuesta fue, oye, bueno, pero si ustedes dicen que son 4, entonces díganme, ¿por qué me invitaron a esta reunión? Si ustedes dicen que esto aquí no pasa nada, que son pocos, entonces ¿cuál es el sentido de esta reunión, le digo yo? Si ustedes dicen que esto es así. Eso te demostraba, digamos, la falta de conocimiento político, de cómo son los procesos sociales, y lo que aquí se estaba incubando, no tenían, digamos. Y la otra cosa que también me tocó vivir fue cuando se entregó al presidente Lago
el informe de la Comisión de Paz e Entendimiento, iba a decir, no, de Verdad Histórica y Nuevo Trato, que había presidido el presidente Elwin. Y eso se entregó cuando yo trabajaba con el presidente Lagos como ministro de la presidencia. Y el presidente nos invitó, estaba ahí Insulza, Izaguirre, Vidal, y yo, eso éramos los ministros del comité político. E Izaguirre, estamos. Y el presidente dijo, ¿qué hacemos con esto? El consejo nuestro fue que no le daba el tiempo para hacer nada. Porque que nosotros estábamos ahí como actores, digamos, trabajando con el presidente de la República de Chile. Y él nos decía, ¿qué hago con esto? ¿Cuál es su opinión como ministro? Y yo entendí de que él en 4 o 5 meses no estaba en condiciones de hacer nada. Porque, ¿cómo iba a hacer? No tenía tiempo para la política. A usted no le queda tiempo, usted tiene que abrochar y amarrar lo que estaba haciendo. No tiene margen político para hacer las cosas. Y ahora cuando yo estaba terminando esto me acordaba. Dice, vamos a entregar al presidente de nuevo en mayo. Yo viví esa experiencia. Un déjà vu. Pero entonces nosotros conversamos, decimos, sí, es verdad esto, hoy vienen las elecciones presidenciales, pero el presidente puede hacer algo. Y lo que tiene que hacer aquí, al revés de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, es hacer la consulta. Porque hoy día está vigente el convenio 169 y el año 2004 no estaba vigente el convenio 169 y no había obligación de consulta. En cambio, ahora el presidente tiene que hacer la consulta ahora ya. Y se lo dijimos al gobierno, a la comisión. Mire, esta que estamos haciendo nosotros tiene que hacer la consulta. Y a mí me parece que esa es la salida política. ¿Te fijas tú como uno va aprendiendo, digamos, de la historia? Esas cosas me han pasado y bueno, y 20.000 otras más, pero las otras las voy a contar en mis memorias. Muchas gracias, senador. Ha sido un espacio muy interesante, muy fructífero también, muy necesario para poder abordar estas temáticas que no solamente nos atañen a nosotros desde nuestra región, sino también a nivel país. Usted ha tenido una larga trayectoria en distintos espacios, desde lo local hacia lo nacional, y eso obviamente es parte de los rescates que nosotros debemos hacer como jóvenes para poder tomar esta experiencia y también aprender de ella. En esta conversación también quedamos con varias preguntas, pero bueno, será para otro espacio. Y también nos deja usted una idea clara. Es necesario que cuando hablamos de acuerdos no significa necesariamente rendirse. Así es. Todo lo contrario. Esto significa insistir en que sí se puede. Es posible avanzar desde el sur. Es posible darle una mirada al mundo desde nuestro sur. Y gracias a ustedes también que nos estuvieron siguiendo en este programa, por escucharnos, por seguirnos, por estar atentos a la conversación, al NUTAM. Este fue el primer episodio de Kawin y nos pueden seguir en redes, al senador, a mí, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, dejar sus comentarios también y compartir por si este programa les hizo algún sentido. Acá no se viene a explicar lo político, sino más bien se viene a conversar en un grato NUTAM. Así que Chaltumay Lamien, muchas gracias por su tiempo, por este espacio y por su conocimiento en este primer programa y nuestro primer capítulo de Kawin.